Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Nehemías. Y vamos a estudiar el día de hoy el capítulo 10. El capítulo 10 es como la culminación de un trabajo que empezó a hacer Nehemías desde el capítulo 8 con la ayuda de Esdras, de los sacerdotes y los levitas. Una vez que terminaron de reedificar las murallas y pusieron las puertas, empezaron a trabajar en la vida espiritual del pueblo. En el capítulo 8 estudiamos que empezaron a compartir la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios con ellos, a ayudarles a entender la palabra de Dios. En el capítulo 9 ellos confiesan sus pecados y lloran y se arrepienten. Pero el capítulo 10 es la meta de todos estos capítulos. Les leyeron la palabra, los llevaron al arrepentimiento para llegar al compromiso, que es lo que vemos en el capítulo 10. Porque la meta del Señor para nuestra vida no es solo que sepamos la palabra de Dios o que nos sintamos mal por nuestro pecado. La meta del Señor es que lleguemos a comprometernos con Él. Esta es la meta. Y la meta en esta mañana, hermanos, no es que les guste la predicación o que entiendan el pasaje o que se sientan mal por su pecado. La meta esa mañana es que pueda salir con la determinación de comprometerse con el Señor y con su obra. La meta esa mañana es que pueda tomar decisiones que honren al Señor, que lo aparten de su pecado, que lo comprometan con Él, con el servicio a Él. En las compañías es muy común que cuando hay problemas se hagan planes en los cuales se contemplan las metas y los pasos. Y eso se hace de manera formal y por escrito, de manera pública, para que todos sepan las decisiones que se van a tomar. Sin embargo, cuando pensamos en nuestra vida personal, lo hacemos diferente. Oramos, leemos la Biblia y pensamos que todo va a cambiar por eso. Sin embargo, en este pasaje vamos a encontrar un principio diferente. Nehemías, vamos a ir a Nehemías capítulo 9, versículo 38, un versículo antes de comenzar el 10. Dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Versículo 28 dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y todos los que se habían apartado de los pueblos, de las tierras, a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos y decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Entonces, en el versículo 38 del capítulo 9, vemos que ellos hicieron un plan, y un plan lo hicieron por escrito. Ellos se dieron cuenta de que habían violado la ley del Señor, que habían áreas de desobediencia en su vida. Así que hicieron un documento que expresaba su compromiso con el Señor de corregir estas áreas. Además, lo hicieron de manera pública, delante de los hermanos. La firma que aparecen ahí no es la firma de cada uno, es la firma de los principales, pero lo hicieron delante del pueblo. Ellos querían que todos supieran cuál era el plan para corregir estas áreas de pecado del pueblo. Y más adelante en los siguientes versículos, de manera específica, enumeran cada área y se comprometen a trabajar en estas áreas.
Aquí hay un principio importante para nuestra vida, hermanos, porque a veces el Señor nos ha mostrado áreas de pecado en nuestra vida, áreas en las cuales Satanás está trabajando y destruyendo en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y solo oramos y decimos, Dios me va a cambiar un día. Y vamos a la iglesia y decimos, Dios va a obrar en mi casa. Pero no hacemos nada más. No tomamos un compromiso, no tomamos un lápiz y decimos, Señor, tú me has mostrado esto. Y yo sé que necesito hacer esto. Y yo me comprometo contigo ahora en adelante a tomar esta cosa y a dejar esto. El Señor nos ha dejado hermanos, ¿saben? Para que nos acompañen en nuestras decisiones, en nuestros compromisos con el Señor. Y nosotros deberíamos de tener nuestro documento, nuestro plan y presentarlo a nuestros hermanos y decirles, ¿saben? Acompáñenme. Yo he tomado esta decisión, oren por mí. Para eso están los grupos casa, para eso están los líderes, para eso tenemos ancianos, para eso tenemos pastores, para que nos acompañen en este proceso, para que nuestro compromiso con el Señor lo hagamos público y nos ayuden en el acompañamiento. Por otro lado, debe ser específico. ¿Cuáles áreas están mal en tu casa? Las finanzas. Ok, ¿qué paso vas a dar para corregir esta área? La salud. ¿Qué está mal la salud? ¿Qué cosa vas a hacer en tu casa? Tus hijos. ¿Qué quiere el Señor? Entonces que hagas y haz el plan. Preséntalo a tus líderes, que oren por ti, que te den seguimiento. Sea específico y trabaje. Este es el principio que vemos acá, la forma en cómo ellos se comprometieron. La primera área de compromiso está en el versículo 29. Dice en el versículo 29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. La primera área de compromiso para ellos es que iban a obedecer la palabra de Dios. Hoy en día es muy común escuchar que la gente lee la Biblia y estudia la Biblia. Sé que hay muchos acá que han tomado muchas clases, que conocen, que han crecido en hogares donde la Biblia ha sido parte de lo que se ha enseñado desde pequeños, que han ido a la escuela bíblica, que conocen los versículos, que saben los principios, pero que solo está aquí, en la mente. Porque a la hora de tomar decisiones, tomamos las decisiones en base a lo que queremos, no en base a lo que la Biblia dice. Pero lo importante, hermanos, lo importante no es cuánto sabes de la Biblia. Lo importante es cuánto obedeces de la Biblia. Eso es lo importante. Estamos preocupados por conocer las profundidades de Dios, cuando en las cosas sencillas estamos desobedeciendo al Señor. ¿Qué quiere el Señor? ¿Que conozcas la Biblia de principio a fin? No. ¿Qué quiere el Señor? Que obedezcas cada cosa que Él te ha revelado. Eso es lo que quiere el Señor. De eso se trata. Y este debe ser mi compromiso con el Señor. Que las cosas que Él me ha enseñado, entonces yo las voy a poner en práctica. Entonces el estudio de la palabra de Dios no es para saberla. El estudio de la palabra de Dios es para obedecerla. De eso se trata. Por otro lado, el estudio de la palabra de Dios no es para hacerme sentir bien o para hacerme sentir mejor. ¿Saben? Muchos estudian la Biblia para sentirse más que otros, para sentirse mejores. Pero cuando uno estudia la Biblia para obedecerla, uno se vuelve más humilde,
más misericordioso, más compasivo. No me hace sentir mejor que los demás. No ven en la vida de Pablo cada vez se expresa de sí mismo con mayor humildad. Habla, dice, yo soy el último de los apóstoles, y termina diciendo, de los pecadores que yo soy el primero. Eso hace la Biblia y nosotros. No es para hacerme sentir mejor. En la parábola del sembrador, el Señor dice que la semilla que cayó en pedregales son aquellos que reciben la palabra con gozo, pero luego se secan porque no tienen raíz. La meta de la palabra de Dios no es que yo salga a mi casa diciendo qué bueno estuvo el mensaje y viva igual. La palabra de Dios no es para emocionarme, es para que yo la obedezca, para que la ponga en práctica. Este debe ser nuestro compromiso. Queremos obedecer la palabra de Dios. Esa era la primera área de compromiso. Vamos a ver la siguiente área de compromiso. Versículo 30. Dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. La segunda parte del compromiso es que ellos iban a cuidar la pureza de su nación como pueblo escogido de Dios. Ellos iban a no mezclarse con los pueblos de la tierra. El Señor se los había prohibido. ¿Por qué? Cuando un judío se casaba con un extranjero, no se convertía el extranjero, se convertía el judío a las costumbres de los extranjeros. Cuando se mezclaba el pueblo de Israel, lo que hacía es que se desviaba de adorar al Dios verdadero. Entonces ellos hacen el compromiso y dicen, no vamos a dar nuestras hijas a los pueblos, ni tomaremos de las hijas de ellos para nuestros hijos. Hoy en día, la opinión de los padres en los matrimonios para el mundo es algo irrelevante. Sin embargo, nosotros no somos del mundo. No debemos de tomar de ahí nuestro modelo. Yo quiero darle un consejo a todos los jóvenes acá. Escuchen. Quiero rogarles que escuchen el consejo de sus padres con quién se van a casar. Esto es importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está enamorado no ve, no piensa. Así que necesita el consejo de sus padres. Necesitamos escuchar el consejo del padre, escuchamos el consejo de los líderes de la iglesia. Escuchen a sus padres. Por otro lado, padres, cuando busquen un esposo o una esposa para sus hijos, no piensen en el que tiene más dinero o en el que es más alto. No. ¿Sabe qué? Ore para que sus hijos conozcan a alguien que ame a Dios. Esto es el centro de todo. De esto se trata. Y al igual como el Señor prohibió al pueblo de Israel unirse con los extranjeros, Él ha prohibido a su iglesia también unirse en yugo desigual con los incrédulos. Eso es para nosotros hoy. Un hijo de Dios debe casarse con una hija de Dios. Esto es lo que la Escritura enseña. Yo quiero decirte que en Génesis capítulo 6, los hijos de Dios tomaron de las hijas de los hombres mujeres y se mezclaron con ellos. ¿Y sabe qué pasó con el linaje de Dios? Se perdió. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó el diluvio y destruyó a la humanidad. Al final de los tiempos, la Biblia nos enseña sobre la apostasía. Y la apostasía es que la iglesia del Señor, el linaje escogido, la iglesia del Señor se une con el mundo. ¿Y sabe qué viene? El juicio al final de los tiempos.
Cuán importante es que nosotros mantengamos la pureza del linaje del Señor. Que nos cuidemos. ¿Con quién se van a casar nuestros hijos? Que sean hijos del Señor. La siguiente área de compromiso que aparece en el pasaje está en el versículo 31. Dice: asimismo, que los pueblos de la tierra, asimismo que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en el día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Ellos se comprometían a guardar el día de reposo y los días santos para el Señor. Y el séptimo año también iban a hacer descansar la tierra. El día de reposo para el Señor era algo muy, muy especial, porque tiene un significado, por un lado, ceremonial y profético, y por otro lado tiene un sentido práctico. El sentido ceremonial es porque es un anuncio del Mesías, el séptimo día en el cual la gente reposaba. Apuntaba a la venida del Salvador que un día iba a dar reposo verdadero al alma del hombre. Apuntaba hacia Jesús. Por eso Jesús en Mateo capítulo 11, versículo 28, Él dice: venid a mí los que están cansados, cargados, que yo lo voy a hacer descansar. Nuestro reposo es Jesús. Por eso era tan especial guardar el día de reposo, porque apuntaba a Jesús, al reposo verdadero. Jesús vino a darnos descanso. Y si en esta mañana todavía usted no tiene a Jesús, todavía no tiene el descanso, no tiene el descanso del Señor, el reposo del Señor. Usted quiere reposar, quiere tener el descanso verdadero, usted necesita venir a Jesús. Ahora, además de la parte ceremonial, de la parte profética, el día de reposo tenía una parte práctica en nuestra vida. Génesis capítulo 2, versículo 2, el Señor dice que Él reposó de todas, que santificó ese día y reposó de sus obras. O sea que Él apartó ese día para Él y también reposó de sus obras. Hermanos, en nuestra vida debe haber por lo menos un día que nosotros lo santifiquemos, lo apartemos para el Señor, para venir a la iglesia, para servir al Señor y para descansar también. Nuestra vida no puede ser siempre trabajo. Nuestra vida no puede ser siempre correr por las cosas de este mundo. Nosotros necesitamos por lo menos un día para resetear la máquina, para parar, para ir a la iglesia. Yo quiero decirle que si usted no para, usted se va a convertir en una persona muy complicada. Si usted no toma ese tiempo para el Señor, entonces su vida espiritual se va a empezar a deteriorar. Si usted no toma tiempo para compartir con sus hermanos, con su familia, su vida también emocional se va a deteriorar. Y su vida física también. Hay un cuento de niños que se llama La Cenicienta. Y la Cenicienta a las 12 de la noche, ¿qué pasaba? Perdía el encanto. Hermanos, cuando no reposamos, ¿sabe qué pasa? Perdemos el encanto. Y nos volvemos personas amargadas, enojadas. ¿Por qué? Porque no reposamos. Porque no tomamos tiempo para apartarlo, para el Señor, para descansar, para hacer el bien. Nosotros los pastores el lunes normalmente descansamos. Si no hay algo, ¿no? Normalmente, a veces hay algo, pero
procuramos descansar los lunes. Y alguien le decía al pastor, ¿y usted por qué descansa el lunes si el diablo nunca descansa? Y entonces el pastor le dijo, porque no quiero ser como el diablo. Y créanme, hermanos, que ustedes no quieren un pastor cansado que esté enojado todo el tiempo. No. Esto del reposo es importante para nuestra vida también. Y si su vida es solo afán y trabajo, eso le va a pasar la factura a usted, a su familia, a su vida espiritual. Es necesario también tomar este tiempo para el Señor y para descansar. Ahora vamos a ver la siguiente área de compromiso que el pueblo tomó. Siempre ahí, en el versículo 31 al final, dice, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Ellos en el año séptimo iban a perdonar toda deuda, iban a perdonar. Hermanos, si hay algo que a nosotros nos impide crecer en nuestra relación con el Señor, es la falta de perdón. Es la amargura, ese resentimiento, eso nos impide crecer. La Biblia nos enseña que si tenemos alguna raíz de amargura, nos va a estorbar, ¿verdad? Va a impedir que alcancemos la gracia y va a contaminar a todos. Si usted realmente quiere avanzar en su relación con Cristo, usted necesita perdonar. Nuestro Señor es misericordioso, por eso estamos aquí. Nuestro Señor es lleno de gracia y de paciencia, por eso estamos aquí. Y cuando una persona tiene una relación personal con Él y anda bien con el Señor, se vuelve una persona misericordiosa también. Una persona que perdona. Yo no puedo estar con amargura y estar bien con el Señor. No puedo. No se puede. Yo quiero estar bien con el Señor, yo quiero caminar con el Señor, entonces yo necesito de todo corazón perdonar las ofensas y las deudas a mis hermanos, a las personas, porque este es el carácter del Señor. Él es misericordioso y Él espera de nosotros también misericordia. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice de manera explícita que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar a nosotros. Así que no vamos a crecer, no vamos a avanzar en nuestra vida espiritual si no perdonamos las ofensas que nos han hecho. Vamos a estar ahí llenos de amargura, hundidos, inútiles en la obra de Dios si no perdonamos. Necesitamos hacerlo. Necesitamos dejar las ofensas atrás para poder avanzar en nuestra relación con el Señor. Ahora vamos a ver la última parte, el compromiso, que aparece acá en el texto, en el versículo 32 al versículo 39. Dice, nos impusimos, además, por ley, el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades, y para las cosas santificadas y sacrificios, de expiación por el pecado de Israel, y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes, los sacerdotes, los levitas y el pueblo, acerca de la ofrenda de la leña, para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año, para quemar sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados,
como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, que traeríamos también las primicias de nuestras masas, de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades, y que estaría el sacerdote, hijo de Aarón, con los levitas, cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Por último, ellos se comprometen a cuidar y a proveer para la obra de Dios. Y si usted lee con cuidado, hay muchos términos que se usan en este pasaje. Uno eran contribuciones, que ellos iban a dar anualmente una contribución para todo lo que se necesitaba en el templo, para los sacrificios, para la expiación también. Iban a hacer un calendario para llevar la madera para el altar, para que hubiera fuego en el altar siempre. Además de las contribuciones, también ellos iban a dar las primicias, y las primicias eran lo primero, ¿verdad? Lo primero que saliera de lo que sembraban, lo primero que daban los árboles. Todo eso, lo primero lo iban a llevar al Señor. También se comprometían ellos, ¿verdad? Eso era lo que salió de ellos. Ellos querían dar también del primogénito de sus animales, iban a llevarlo como una ofrenda al Señor. Lo primero, ¿verdad? Ellos querían llevarlo al Señor. Cuando tenían primogénitos, los llevaban al templo y daban una ofrenda y los redimían también. Y por último, habla de la parte de diezmos, ¿verdad? Que de las labores ellos iban a dar el 10% para Dios. Y los levitas iban a dar del diezmo que recibían también el 10% para la obra del Señor. Que todos iban a dar para la obra del Señor. Esto es algo que salió de ellos. Ellos querían hacerlo. Hay algo que nos dice la Biblia en Mateo 6, y dice que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón, ¿verdad? Que lo que nosotros realmente, en lo que nosotros invertimos, ahí está nuestro corazón. Es cuestión de amor. Muchos hoy en día se preguntan, y me han preguntado, pastor, ¿debemos dar diezmo o no debemos dar diezmo? ¿Cómo es la cosa ahora, verdad? Y en el Nuevo Testamento, la verdad, la Biblia habla de ofrendas, pero a veces el problema está en nuestro corazón, aquí. Porque a veces quisiéramos, ¿cómo puedo darle al Señor menos? Esa realmente sería la pregunta. Es que darle el 10% me parece mucho. Entonces, pastor, ¿será que hay alguna manera de que yo le pueda dar al Señor menos? ¿Verdad? Es un problema en el corazón, en nuestro corazón. Yo veo acá el pueblo de Israel no está pensando si tienen que dar 10%. Ellos están diciendo, nosotros queremos contribuir, ¿verdad? Una vez al año, queremos llevar las primicias de nuestros frutos, queremos llevar los primogénitos de nuestros animales, queremos llevar los diezmos, queremos que nos digan qué necesidad hay, porque nosotros queremos servir a Dios. ¿Sabe? Esa es una evidencia de que yo amo a Dios. Yo no estoy preguntando si debo dar, ¿cuánto debo dar? Yo estoy preguntando qué se necesita. Porque la obra del Señor no va a tener necesidad, porque yo estoy aquí. Yo quiero colaborar. Es amor. No son números, es amor.
la parte de las primicias, la parte de los primogénitos. ¿Qué dice eso? Que yo quiero darle al Señor lo primero. Lo primero. Tiene que ver con prioridad. ¿Cuál es mi prioridad cuando yo recibo algo? ¿Qué quiero hacer? Lo primero que quiero hacer. ¿Qué es lo primero que quiero hacer cuando yo recibo mi salario? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi prioridad? Dale al Señor. No porque alguien me ve, no porque la iglesia me lo pide, no porque el pastor me ve mal. Es porque yo quiero hacerlo. Mira, cuando pienso en las ofrendas, a veces, bueno, de pronto nos ayuda en nuestra relación con nuestra esposa, ¿no? Cuando le llevas un regalo y le dices, aquí está, ¿verdad? Ya cumplí. Eso no sirve, ¿no? Eso no es lo que ella quiere. ¿Qué es lo que ella quiere? Que yo la ame. Y que si le voy a dar algo, se lo dé con gusto. Y si en mi corazón yo no quiero darle nada al Señor, mejor no le dé nada. Porque Él no lo necesita. Y si le voy a dar algo al Señor es porque lo amo. Porque yo quiero que sea el primero. Así funciona. Y en la última parte, en la parte de los diezmos, si yo le preguntara, ¿quién es su rey? ¿Quién es su rey? De pronto, no, ya como estamos hablando de esto, entonces nadie va a decir nada, ¿no? ¿Quién es mi rey? Jesús, ¿ok? La Biblia dice que tributemos al rey. Y si Jesús es mi rey, entonces yo debo darle tributo a Él. De eso se trata. Él es mi Señor, entonces yo necesito de manera voluntaria y con amor tributar al Señor. Para terminar, yo no sé cuáles son las áreas en las que usted necesita comprometerse esa mañana con el Señor. Pero si usted sabe que en su casa hay áreas en las que usted necesita trabajar, yo quiero animarle a hacer un plan. ¿Qué cosas vamos a cambiar esta semana? ¿Qué decisiones vamos a tomar? Y a escribirlo y a hablarlo con su familia y decir, esto lo vamos a hacer diferente. Nos vamos a comprometer con el Señor, vamos a orar por eso. Y también se lo vamos a presentar a nuestro líder de grupo o a nuestro maestro de la clase o vamos a invitar al anciano que nos acompañe o al pastor que nos acompañe y queremos comentarle nuestro plan. Porque ya no queremos seguir igual, sino que queremos cambios en nuestra casa. Y empezar a orar y a trabajar. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Vamos a orar.